Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes, y a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí, y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en las Escrituras y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Celebramos hoy una fiesta desconocida para muchos, la dedicación de la Basílica de Letrán. El 9 de noviembre del año 324, los cristianos, después de las persecuciones, dedicaron al Salvador del mundo este primer templo. Se le reconoce como la catedral, la madre y cabeza de los templos de todo el mundo cristiano. Por eso vamos ahora a reflexionar sobre el Evangelio de hoy. Uno de los factores que llevó a Jesús a su ejecución, a su muerte, fue sin duda su ataque frontal al culto que se le daba a Dios en el templo judío. Para los judíos, el gran templo de Jerusalén era todo. El templo era intocable. Allí habitaba el Dios de Israel. El templo era la joya del pueblo. Jesús, sin embargo, se siente como un extraño en aquel lugar. Aquel templo no es la casa de su Padre amado, sino que es un simple mercado. Al subir a Jerusalén, Jesús busca el templo para orar, pero se encuentra el templo lleno de vendedores y cambistas. Aquello que Jesús ve no es un encuentro sincero con Dios, sino un culto hipócrita que encubre injusticias, opresiones, intereses egoístas y explotaciones mezquinas de parte de los sacerdotes y fariseos para con los pobres creyentes peregrinos. Jesús se indigna, se entristece, seguramente sus ojos se llenaron de lágrimas. Imaginémonos los pensamientos de Jesús en esos instantes. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Están negociando en el templo de mi Padre? ¿Lucran ustedes con las cosas de Dios? Han venido al templo no a orar, sino a hacer negocios para obtener ganancias personales. Se sirven de las cosas de Dios en lugar de servir a Dios.
Y entonces la indignación y el dolor dan paso al enojo, a la ira santa de Dios. Jesús se hace un látigo de cordeles y los echa a todos del templo. Vuelca las mesas de los cambistas, tira las monedas al suelo y libera las palomas, ovejas y bueyes que iban a ser usados para los sacrificios. Su rostro amable ha cambiado, su sonrisa se ha endurecido, su ceño se ha fruncido, su mirada relampaguea. Es difícil imaginar a Jesús siempre tan dulce y amable, reaccionando de este modo. Todos preferimos al Jesús manso y humilde de corazón que al Señor Jesús así tan enojado, que dando golpes con una correa dice: quiten todo de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Pero hermanos y hermanas, todos, sacerdotes y laicos, debemos hoy de tomar conciencia a la luz de este Evangelio. El Señor Jesús le devora el celo por la casa de su Padre. Jesús defendió con gran valentía el honor del templo de Dios y lo seguirá defendiendo siempre. Nuestros templos materiales son hermosos y son muy necesarios, claro que son necesarios nuestros templos, y Dios quiere habitar en ellos, y para ello se hace pequeñito para estar en un sagrario. El templo, por lo tanto, es un lugar santo que debe ser respetado y honrado, porque en el sagrario habita Dios. Vengamos al templo, sí, pero por favor vengamos con profundo respeto, con santo temor, con dignidad. Es que es tan triste ver cómo en muchos lugares, sobre todo en los centros urbanos, los templos de Dios han sido convertidos en mercados, en pasarelas de moda y hasta en centros de chismes. Ya son muy pocos los cristianos que respetan los templos, el lugar santo, santísimo. Y vemos en el templo desde escenas indecorosas hasta personas contestando el celular como si estuvieran en el parque. El templo es un lugar santo que debe ser respetado y honrado, porque aquí en el sagrario habita Dios. Esta es la casa de Dios. Tenemos que tomar esta conciencia. Esta es la casa de Dios. El templo es su casa. Por ejemplo, hermanos y hermanas, ¿se imaginan ustedes que un día cualquiera un desconocido entra a su casa sin pedir permiso, llega ahí en 4 fachas y se sienta a comer chicle y después pega el chicle ahí debajo del sillón o el sofá o debajo de la silla donde se sentó y empieza a revisar el celular en el sofá de la casa sin ni siquiera saludarlo a usted, que es el dueño, la dueña de la casa? ¿Y qué pasaría si usted comienza a hablarle a esta persona y esta persona continúa viendo el celular y ni siquiera lo determina a usted que le está hablando? ¿Y qué sentiría usted si luego esa persona se va sin ni siquiera dar las gracias por haberle permitido estar ahí un rato y aparte le deja un chicle pegado debajo de la mesa o de la silla?
Yo creo que todos nos sentiríamos muy indignados con alguien que hiciera estas cosas, pero esto es lo que muchas veces hacemos nosotros con Dios. Entramos a su casa sin saludarlo, estamos distraídos hablando con medio mundo, revisando el celular, comiendo chicle, viendo cómo vino vestida la vecina, criticando, chismorreando, mientras que Dios intenta hablarnos. Y muchas veces nos vamos del templo, nos vamos de la casa de Dios sin decirle ni siquiera gracias o hasta pronto, Señor. Podemos ahora comprender la indignación de Jesús cuando llegó a aquel templo. ¿Verdad que sí comprendemos? No le gustó lo que vio y se enojó. Meditemos pues. ¿Qué dirá Jesús al entrar hoy a nuestros templos? ¿Estará contento y agradecido? ¿O más bien con ganas de sacar el látigo? Meditemos, hermanos, meditemos. Dice San Pablo a los Corintios en la primera lectura de hoy: ustedes son la casa que Dios edifica. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. Tu cuerpo, mi cuerpo, también es un templo donde anhela habitar Dios. El verdadero cimiento sobre el cual podemos edificar nuestras vidas es Jesús. Cualquier otro cimiento sobre el cual intentemos edificarnos será inestable e inseguro. Como templos que somos del Espíritu Santo, solo en Jesús hallaremos estabilidad, seguridad, firmeza, equilibrio, aplomo, perseverancia y solidez. ¿Por qué tantos cristianos inestables? Porque no están cimentados en Cristo Jesús. Solo en Cristo y por Cristo es que nos convertimos en templos del Espíritu Santo. Qué hermoso que es encontrar personas a quienes se les nota que son templos del Espíritu Santo. Irradian una luz y una energía inconfundible. Su belleza no es tanto externa, sino que es una belleza que viene desde lo profundo de su alma, porque ahí habita Dios. Meditemos nuevamente, hermanos y hermanas. ¿Somos realmente templos del Espíritu Santo? ¿Honramos y respetamos nuestros cuerpos como templos que son? ¿Está nuestra alma hermoseada por los colores vivos de la gracia de Dios? ¿O somos unos templos todos desteñidos? ¿Edifico mi fe sobre la roca, el único cimiento verdadero que es Jesús? ¿O ando poniendo mi fe en personas o cosas? Como comunidad que somos, hemos hecho de nuestro templo parroquial o de nuestras capillas en las filiales un simple mercado del cual salimos y entramos sin ningún respeto. Somos como aquellos mercaderes que tanto irritan a Jesús. Vivimos lucrando con la fe, haciendo negocios con Dios y con sus cosas. Según Jesús, todo templo, espiritual y material, debe de ser signo de la presencia salvadora de Dios en medio de su pueblo. Todos los templos, incluido nuestro cuerpo, tienen que ser lugares santos, casas de oración, puntos de encuentro con Dios,
espacios de salvación, oasis de misericordia, templos en adoración perpetua. Hagamos, hermanos y hermanas, que Jesús sonría al estar en nuestros templos. Prestemos atención a su palabra y celebremos juntos el amor de Dios. Manifestemos nuestra fe en el respeto hacia este lugar que es santo porque es la casa de Dios. Cuando venimos al templo para asistir a la Santa Misa, lleguemos con tiempo a hacer silencio, a prepararnos espiritualmente, que no parezca un mercado antes de empezar la misa. Hagamos también de nuestros cuerpos dignos templos del Espíritu Santo, así como limpiamos la casa cuando vienen visitas. Así, de igual manera, limpiemos nuestro cuerpo y nuestra alma para que Dios nos habite y seamos hermoseados por los colores de su gracia. Honremos y respetemos a todos nuestros hermanos y hermanas como templos del Espíritu Santo que son. Que el Señor nos conceda este verdadero sentido de lo que es el templo, para poder ir hacia adelante en nuestra vida cristiana, buscando siempre la santidad. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado.